Durante siglos, muchas de las formas más inteligentes de mantenerse caliente fueron etiquetadas como primitivas, peligrosas o directamente prohibidas, no porque no funcionaran, sino porque funcionaban demasiado bien fuera del control de autoridades, gremios y dogmas que preferían el frío ordenado a la calidez autónoma. Lo irónico es que, hoy, científicos e ingenieros están redescubriendo estos mismos métodos medievales y describiéndolos con palabras nuevas, modelos matemáticos y gráficos elegantes, solo para concluir algo incómodo. Nuestros antepasados entendían la calefacción pasiva, localizada y eficiente mucho mejor de lo que hemos querido admitir. El primer gran malentendido moderno es pensar que calentar significaba elevar la temperatura del aire de una habitación entera. Para la mayoría de la gente medieval, eso era un lujo innecesario y energéticamente absurdo. El objetivo real era mantener el cuerpo funcional, no el espacio estéticamente confortable. Por eso, muchos de los trucos más efectivos no atacaban la habitación, sino a la persona. Uno de los más extendidos, y curiosamente vigilado por autoridades locales en varias regiones, fue el calentamiento dirigido de camas y superficies de descanso. Las sartenes calentadoras, recipientes metálicos con tapa y mango largo llenos de brasas, no eran una excentricidad doméstica, eran una tecnología de supervivencia. Bastaban unos minutos bajo las mantas para elevar la temperatura justo donde importaba, sin desperdiciar leña calentando aire que nadie iba a usar durante la noche. El riesgo de incendio existía, sí, pero el beneficio energético era tan grande que su uso persistió durante siglos, incluso cuando se intentó limitarlo por normas de seguridad o moralidad. Desde una perspectiva científica moderna, este método es brillante por una razón simple. El cuerpo humano pierde calor principalmente por conducción y convección durante el descanso. Si el colchón y las sábanas ya están calientes, la pérdida se reduce de forma drástica. Hoy lo llamamos calefacción localizada o personal heating. En la Edad Media, era simplemente sentido común. Otro truco que parecía escandaloso para observadores externos era el uso deliberado del propio cuerpo como fuente térmica dentro de espacios cerrados. Las camas con dosel y cortinas gruesas no eran decoración aristocrática, eran microclimas portátiles. Al cerrar cortinas de lana o tejidos pesados alrededor de la cama, se atrapaba el calor corporal generado durante el sueño, creando un volumen térmico diminuto que podía mantenerse decenas de grados más cálido que el resto de la habitación. Autoridades médicas de la época advertían contra el aire viciado, temiendo enfermedades, pero desde el punto de vista físico, la estrategia era impecable. Hoy, estudios sobre termorregulación confirman que un adulto genera alrededor de 100 vatios de calor en reposo. En un espacio pequeño y bien contenido, esa energía basta para mantener una temperatura confortable sin ninguna fuente externa. La ciencia moderna lo valida, el campesino medieval lo vivía cada noche. La obsesión contemporánea con chimeneas eficientes también pasa por alto otro truco medieval que durante siglos fue mal visto: permitir que el calor del fuego permaneciera más tiempo dentro de la vivienda, incluso a costa de incomodidades como el humo controlado. Antes de la generalización de chimeneas altas, muchos hogares mantenían fuegos pequeños y constantes, dejando que el humo caliente ascendiera lentamente, calentando vigas, paredes y techos antes de escapar. La capa de aire caliente se mantenía arriba, mientras la gente vivía y dormía más abajo, en una zona relativamente más limpia. Desde el punto de vista térmico, esto era extremadamente eficiente. Cada superficie que el humo tocaba absorbía calor y lo devolvía horas después. No se trataba de llenar la casa de humo, sino de usar fuegos moderados que priorizaban la transferencia de energía a la estructura. Hoy, los ingenieros intentan replicar este efecto con estufas de masa térmica y sistemas de recuperación de calor. Los medievales lo lograban sin planos ni sensores. Uno de los trucos más polémicos y que generó rechazo moral y religioso en varias regiones fue la convivencia térmica con animales. No hablamos de negligencia ni de suciedad descontrolada, sino de una integración térmica consciente. En muchas casas largas del norte de Europa, el ganado ocupaba un extremo del edificio, separado por muros o niveles, pero compartiendo el mismo volumen estructural. El calor corporal de una vaca adulta equivale al de un calefactor eléctrico pequeño funcionando de forma continua. Varias juntas podían elevar la temperatura interior de manera significativa.
Las autoridades eclesiásticas y urbanas criticaron esta práctica por razones sanitarias y simbólicas, pero los datos arqueológicos y las reconstrucciones térmicas modernas muestran que estas viviendas mantenían temperaturas internas entre 15 y 20 grados más altas que el exterior durante el invierno, sin quemar una sola rama adicional. Hoy, el concepto reaparece en edificios pasivos que recuperan calor de fuentes internas inesperadas. Entonces, simplemente era supervivencia. Otro método que hoy se considera ingenioso, pero que fue despreciado por su aparente simplicidad, fue el uso intensivo de materiales con alta masa térmica en interiores, incluso cuando el edificio principal no era de piedra. Bancos de arcilla junto al fuego, paredes interiores gruesas, hornos adosados a muros compartidos. Todo elemento pesado era una oportunidad para almacenar calor durante horas y liberarlo lentamente después de que el fuego se extinguiera. Este principio se ve claramente en los hornos de pan domésticos. No solo servían para cocinar. Una vez calientes, irradiaban calor durante toda la noche. Muchas familias planificaban su horneado al atardecer precisamente para aprovechar ese calor residual durante las horas más frías. Desde la física moderna, es un ejemplo perfecto de almacenamiento térmico intermitente. Desde la mentalidad medieval, era aprovechar cada chispa. Incluso actividades cotidianas como cocinar y hervir líquidos se integraban en la estrategia térmica general. Las ollas grandes, una vez retiradas del fuego, se colocaban cerca de zonas de descanso o se envolvían en materiales aislantes para que siguieran liberando calor lentamente. No se desperdiciaba energía. Se redistribuía. La ropa, por supuesto, era otro pilar fundamental, no como complemento, sino como parte del sistema de calefacción. Capas múltiples, fibras adecuadas y cubrir zonas críticas como cabeza y piernas reducían la necesidad de calor ambiental. Algunas leyes suntuarias prohibían ciertos tipos de pieles o prendas demasiado cálidas a las clases bajas, no por seguridad, sino por control social. Mantenerse caliente también era una cuestión de estatus. La ironía es que muchos de estos métodos fueron abandonados no porque fueran ineficientes, sino porque chocaban con nuevas ideas de orden, limpieza, jerarquía y control. El frío se volvió una herramienta de disciplina. El calor autónomo, algo sospechoso. Hoy, cuando científicos analizan estos sistemas sin prejuicios culturales, los describen con términos como optimización energética, calefacción pasiva, zonificación térmica y eficiencia localizada. Cambió el vocabulario, no cambió la física. Y esto es solo el comienzo. En la siguiente parte, vamos a profundizar en métodos medievales aún más controvertidos, aquellos que aprovechaban procesos químicos, biológicos y estructurales para generar o retener calor durante días enteros, y por qué muchos de ellos fueron activamente prohibidos, no por peligros técnicos, sino por desafiar la idea de quién tenía derecho a estar caliente. Cuando se examinan con más detalle los métodos medievales que hoy resultarían incómodos o directamente polémicos, aparece un patrón claro. Muchos de ellos no fueron prohibidos porque fallaran, sino porque escapaban al control centralizado del calor, y en sociedades donde el acceso a recursos definía jerarquías. Permitir que cualquiera se calentara de forma autónoma no siempre era bien recibido. El calor no era solo una cuestión física, también era una cuestión de poder. Uno de los trucos más eficaces y a la vez más malinterpretados fue el uso deliberado de fermentación y descomposición controlada como fuente térmica. Los montones de estiércol, paja y restos orgánicos no se colocaban al azar cerca de viviendas y establos. Se diseñaban para generar calor constante durante semanas o meses. La descomposición microbiana libera energía de forma sostenida, algo que hoy se estudia en sistemas de compostaje térmico, pero que en la Edad Media era conocimiento empírico. Un montón bien construido podía alcanzar temperaturas internas suficientes para evitar que el suelo cercano se congelara, proteger raíces, animales pequeños o incluso espacios habitables parcialmente enterrados. Este método generó rechazo por razones obvias: olores, riesgo sanitario mal entendido y una asociación cultural con lo impuro llevaron a intentos de regular o prohibir su proximidad a zonas habitadas, especialmente en contextos urbanos. Sin embargo, desde el punto de vista térmico, era extraordinariamente eficiente. No requería leña adicional, no dependía del clima y funcionaba de día y de noche.
Hoy, ingenieros agrícolas reconocen que estos sistemas pueden generar calor útil durante meses con un mantenimiento mínimo. Los medievales no necesitaban ecuaciones para saberlo, lo sabían porque funcionaba. Otro método que hoy empieza a reaparecer bajo nuevos nombres fue el uso estratégico de suelos elevados y plataformas térmicas. En muchas casas medievales, especialmente en regiones frías, las zonas de descanso se elevaban ligeramente del suelo mediante tarimas gruesas rellenas de paja, arcilla o incluso arena seca. Este espacio no solo aislaba del frío del terreno, sino que actuaba como un reservorio térmico pasivo. El calor generado durante el día se acumulaba bajo la tarima y se liberaba lentamente durante la noche, reduciendo la pérdida térmica del cuerpo. Desde una perspectiva moderna, esto se parece mucho a los suelos radiantes pasivos, pero sin tuberías ni agua caliente. Las autoridades locales a veces criticaban estas estructuras por considerarlas insalubres o propensas a albergar plagas, sin entender que su función principal no era estructural, sino térmica. Cuando se desmontaban por razones de orden, las viviendas perdían una de sus defensas más eficaces contra el frío. También existieron técnicas que aprovechaban la orientación y el uso selectivo de ventanas de formas que hoy nos parecen casi subversivas. En lugar de maximizar la entrada de luz todo el año, muchas viviendas medievales reducían deliberadamente las aperturas en invierno, sellando ventanas con madera, tela aceitadas o pergaminos translúcidos. Esto no solo cortaba corrientes de aire, sino que creaba cámaras de aire inmóviles que funcionaban como aislamiento improvisado. El efecto era doble. Se perdía algo de luz, pero se ganaba una estabilidad térmica enorme. En algunas ciudades, estas prácticas fueron reguladas porque alteraban la apariencia uniforme de las fachadas o interferían con normas de seguridad. Desde el punto de vista físico, sin embargo, eran una solución elegante a un problema real. Hoy, la ciencia confirma que reducir infiltraciones de aire es una de las formas más efectivas de conservar calor. Los medievales lo sabían por experiencia directa. Uno de los trucos más incomprendidos fue el uso deliberado de espacios intermedios, zonas que no estaban completamente dentro ni fuera de la vivienda. Vestíbulos, pasillos cerrados, cámaras de entrada y estancias de transición funcionaban como amortiguadores térmicos. Al entrar desde el exterior, el aire frío quedaba atrapado en ese espacio antes de llegar a las zonas principales. Al salir, el aire caliente no se escapaba de golpe. Este principio, básico en la arquitectura bioclimática moderna, fue durante mucho tiempo visto como un desperdicio de espacio o una excentricidad. En contextos donde cada metro cuadrado contaba, dedicar espacio a no vivir parecía absurdo para autoridades que pensaban en densidad y control. Sin embargo, desde el punto de vista térmico, estos espacios reducían pérdidas de calor de forma constante, sin requerir ningún recurso adicional. Funcionaban siempre, incluso cuando todo lo demás fallaba. Otro método que hoy se considera ingenioso, pero que fue duramente criticado en su momento, fue la práctica de calentar objetos específicos en lugar de espacios. Piedras, ladrillos y piezas cerámicas se colocaban cerca del fuego durante horas y luego se trasladaban a zonas donde la gente se sentaba o dormía. No se buscaba irradiar calor a toda la habitación, sino crear puntos térmicos estables que el cuerpo pudiera aprovechar directamente. Este enfoque fue visto como rudo o incómodo por observadores externos, pero desde la física moderna es extremadamente eficiente. La transferencia directa de calor por radiación y conducción al cuerpo reduce la necesidad de elevar la temperatura del aire. Hoy, dispositivos de calefacción personal funcionan exactamente bajo este principio. En la Edad Media, bastaban una piedra caliente y un trozo de tela. También hubo resistencia a técnicas que implicaban cerrar espacios durante largos periodos. Muchas casas medievales se sellaban parcialmente durante el invierno, reduciendo ventilación al mínimo necesario para la supervivencia. Desde una mentalidad moderna, esto suena peligroso. Desde la lógica medieval, era una gestión cuidadosa del aire. El objetivo no era eliminar la ventilación, sino controlarla para evitar que el calor escapara más rápido de lo que podía reponerse. Las autoridades médicas de la época advertían contra el aire estancado, asociándolo con enfermedades, pero carecían de una comprensión clara de la relación entre ventilación excesiva y pérdida térmica. Hoy sabemos que una ventilación controlada es clave para el confort térmico y la salud. De nuevo, la ciencia moderna valida lo que la práctica medieval ya había descubierto.
Incluso el uso del fuego estaba sujeto a prohibiciones que hoy resultan difíciles de entender sin contexto. En algunas ciudades, se limitaba el tamaño o la duración de los fuegos domésticos por miedo a incendios, obligando a la gente a usar fuegos pequeños y constantes en lugar de grandes llamas ocasionales. Irónicamente, esta restricción empujó a desarrollar métodos más eficientes, fuegos que duraban más con menos combustible y que transferían mejor el calor a la estructura de la vivienda. Lo que hoy llamaríamos estufas de masa térmica nacieron de estas limitaciones. Hornos, muros calentados indirectamente y conductos que obligaban al humo caliente a recorrer caminos largos antes de salir eran respuestas directas a regulaciones estrictas. Lo prohibido no desapareció, evolucionó. La ciencia moderna reconoce ahora que muchos de estos sistemas maximizaban la eficiencia energética al aumentar el tiempo de residencia del calor dentro del edificio. No se trataba de generar más calor, sino de no perderlo. Este principio aparece una y otra vez en los estudios contemporáneos sobre eficiencia térmica, pero rara vez se reconoce su origen histórico. Lo más revelador es que estos métodos no funcionaban de forma aislada, se combinaban. Una cama calentada, en una habitación pequeña, con cortinas gruesas, muros masivos, objetos calientes y ventilación mínima creaba un microclima sorprendentemente estable, incluso en inviernos extremos. Ninguno de estos trucos por sí solo era milagroso. Juntos formaban un sistema coherente. Que muchos de ellos fueran prohibidos, criticados o abandonados no habla de su eficacia, sino de las prioridades de cada época. El orden urbano, la estética, la moral y el control social pesaron más que la eficiencia térmica para amplios sectores de poder. El frío se aceptó como parte del paisaje, siempre que estuviera distribuido de forma adecuada. Hoy, cuando los científicos analizan estos métodos sin el peso de esas prioridades, los encuentran no solo interesantes, sino inspiradores. No porque debamos copiar cada detalle, sino porque revelan una lógica que sigue siendo válida: calentar lo necesario, cuando es necesario, usando los recursos disponibles de la forma más directa posible. En la siguiente parte, vamos a explorar métodos aún más extremos y creativos, aquellos que utilizaban la propia arquitectura como un sistema térmico activo, y cómo muchos de ellos fueron literalmente enterrados, olvidados o ridiculizados, hasta que la ciencia moderna empezó a redescubrirlos bajo nuevos nombres y con asombro renovado. Cuando los métodos medievales de calefacción empiezan a parecer extremos a ojos modernos, suele ser porque dejan al descubierto una verdad incómoda. Muchas de las soluciones más eficaces no buscaban comodidad inmediata, sino continuidad térmica, y para lograrla estaban dispuestas a usar la arquitectura misma como una máquina lenta y persistente. Es aquí donde aparecen los trucos que hoy los científicos describen con entusiasmo, pero que durante siglos fueron ridiculizados, enterrados o directamente prohibidos por desafiar la forma correcta de construir y habitar. Uno de los ejemplos más claros es el uso deliberado de muros interiores calentados indirectamente, una técnica que iba mucho más allá de simplemente tener paredes gruesas. En muchas viviendas medievales, el fuego no se colocaba para calentar el aire de la habitación principal, sino para calentar un muro específico que compartía espacio con otras estancias. El fuego se mantenía en una cámara adyacente, y el muro absorbía lentamente el calor, distribuyéndolo durante horas al otro lado, sin humo, sin llamas y sin riesgo inmediato. Desde el punto de vista moderno, esto es prácticamente idéntico a un sistema de calefacción por masa térmica radiante. Desde el punto de vista medieval, era una forma de aprovechar el fuego sin vivir dentro de él. Estas paredes calientes se convertían en superficies donde la gente se sentaba, dormía o apoyaba la espalda, recibiendo calor directo incluso cuando el fuego ya se había apagado. La eficiencia era tal que, en algunos lugares, se reguló su uso por considerarse una ventaja excesiva frente a viviendas sin acceso a este tipo de estructuras. Relacionado con esto aparece otro método que durante mucho tiempo fue considerado tosco y peligroso: obligar al humo caliente a recorrer largos trayectos dentro del edificio antes de salir al exterior. En lugar de una chimenea vertical que expulsara el calor de inmediato, se diseñaban conductos horizontales o inclinados dentro de muros y bancos de obra. El humo, aún caliente, cedía su energía a la masa de piedra o arcilla antes de escapar. Este principio, que hoy se estudia en estufas de alta eficiencia, permitía extraer casi todo el valor térmico del combustible.
Las críticas a este sistema no se centraban tanto en su eficacia como en el miedo al fuego y al humo. Las autoridades temían incendios y acumulación de gases, y en muchos contextos urbanos se prohibieron estos diseños por razones de seguridad general. Lo que rara vez se consideraba era que, bien construidos, estos sistemas eran más seguros que los fuegos abiertos constantes, precisamente porque reducían la necesidad de mantener llamas grandes durante largos periodos. Otro truco que hoy sorprende a ingenieros es el uso de edificios parcialmente enterrados o apoyados deliberadamente contra taludes y colinas. No se trataba solo de protección contra el viento, sino de aprovechar la temperatura estable del suelo como regulador térmico. Al enterrar parte de la vivienda, se reducía la superficie expuesta al frío extremo y se creaba un intercambio térmico lento con la tierra, que rara vez alcanza las temperaturas más bajas del aire. Este enfoque fue ridiculizado en épocas posteriores como signo de pobreza o atraso, pero los modelos térmicos modernos muestran que estas viviendas podían mantener temperaturas interiores varios grados más altas que construcciones totalmente expuestas, con un consumo de combustible significativamente menor. La tierra no calienta activamente, pero evita pérdidas rápidas, y en invierno eso equivale a calor conservado. También se desarrollaron sistemas que hoy llamaríamos zonificación térmica extrema. En lugar de intentar que toda la casa fuera habitable todo el tiempo, los medievales aceptaban que ciertas zonas estarían frías durante semanas. Se cerraban habitaciones completas, se bloqueaban pasillos y se concentraba la vida diaria en espacios mínimos cuidadosamente optimizados. Esto no era una señal de escasez, sino de cálculo. Cada metro cúbico de aire que no se calentaba era energía ahorrada. Las casas se reducían estacionalmente. Puertas selladas, cortinas gruesas, tabiques temporales y muebles colocados estratégicamente transformaban grandes espacios en núcleos térmicos compactos. Hoy, la ciencia reconoce que la zonificación es una de las formas más efectivas de reducir consumo energético. En la Edad Media era una necesidad obvia, aunque chocara con ideas posteriores de orden y simetría. Uno de los métodos más controvertidos y que generó rechazo cultural profundo fue el uso consciente de humedad controlada para mejorar la sensación térmica. Aunque el exceso de humedad es problemático, un aire extremadamente seco aumenta la pérdida de calor corporal. Algunas viviendas medievales mantenían recipientes de agua cerca del fuego o utilizaban materiales porosos que liberaban humedad lentamente, suavizando el ambiente interior. Desde una mirada moderna, esto parece rudimentario. Desde la fisiología humana tiene sentido. Hoy sabemos que la humedad relativa influye directamente en cómo percibimos el frío. Un ambiente demasiado seco puede sentirse más frío incluso a la misma temperatura. Los medievales no hablaban de porcentajes, pero ajustaban el entorno según la experiencia acumulada. Este tipo de prácticas fue ridiculizado por considerarse supersticioso, cuando en realidad respondía a una observación empírica del cuerpo humano. Incluso el uso del color y la textura dentro de las viviendas tenía una función térmica indirecta. Superficies oscuras cerca de fuentes de calor absorbían más energía y la liberaban lentamente. Telas gruesas no solo aislaban, también reducían corrientes internas que robaban calor sin ser vistas. Cada elemento contribuía a un entorno más estable, sin necesidad de intervención constante. Lo que une todos estos trucos es una idea que hoy vuelve a ganar fuerza. El calor más eficiente es el que no se pierde. En lugar de generar calor de forma continua para compensar pérdidas, los medievales diseñaban sistemas que ralentizaban esas pérdidas hasta hacerlas manejables. El resultado no era lujo, pero sí supervivencia prolongada con recursos mínimos. La razón por la que muchos de estos métodos fueron prohibidos o abandonados no fue su ineficiencia, sino su incompatibilidad con modelos urbanos, sanitarios o sociales posteriores. Requerían aceptar humo controlado, espacios cerrados, convivencia cercana y una relación más directa con el fuego. A medida que las ciudades crecieron y las normas se estandarizaron, estas soluciones quedaron fuera de la ley o del gusto dominante. Hoy, cuando científicos e ingenieros redescubren estos principios bajo nombres nuevos, a menudo se sorprenden de lo bien que funcionan en simulaciones y pruebas reales. Lo que antes se llamaba atraso ahora se llama diseño pasivo avanzado. Lo que antes se prohibía por desorden ahora se celebra como eficiencia. Y aún falta una última capa:
En la siguiente parte vamos a cerrar este recorrido mostrando cómo estos 20 trucos, vistos en conjunto, forman una lógica completa de calefacción que no depende de energía constante. ¿Por qué resultan tan relevantes en un mundo moderno cada vez más vulnerable a interrupciones? ¿Y qué ocurre cuando dejamos de verlos como curiosidades medievales y empezamos a verlos como respuestas coherentes a un problema que nunca desapareció? Cuando se observan estos 20 trucos medievales como un conjunto coherente y no como rarezas aisladas, aparece una lógica térmica completa que resulta sorprendentemente moderna, porque no depende de una fuente constante de energía, no exige materiales exóticos y no colapsa cuando una pieza falla, sino que distribuye el problema del frío entre arquitectura, comportamiento, materiales y tiempo, creando un sistema donde la calefacción no es un interruptor, sino una condición que se gestiona de forma continua. La mayor diferencia entre este enfoque y el modelo moderno no está en la tecnología, sino en la expectativa. La calefacción contemporánea promete estabilidad inmediata y uniforme, una temperatura constante que ignora el clima exterior y elimina la necesidad de adaptación humana. El enfoque medieval, en cambio, aceptaba la variación como parte del entorno y trabajaba para suavizarla, no para borrarla. El objetivo no era eliminar el frío, sino impedir que se volviera peligroso. Cuando los científicos actuales estudian estos métodos, lo que más les llama la atención no es un truco concreto, sino la redundancia del sistema. Si el fuego se apagaba, quedaban los muros calientes. Si los muros perdían temperatura, quedaban los espacios reducidos. Si el espacio no bastaba, quedaba la ropa. Si la ropa no era suficiente, quedaba la cama calentada, las cortinas, los objetos calientes, los animales, el suelo aislado. El frío nunca encontraba una sola puerta abierta, porque había capas sucesivas que ralentizaban su avance. Este tipo de diseño es lo que hoy se llamaría resiliente, pero durante siglos fue simplemente práctico. No se basaba en la confianza en que todo funcionaría, sino en la certeza de que algo fallaría tarde o temprano. Por eso, cada solución estaba pensada para seguir funcionando, incluso cuando otras no lo hacían. No había un punto único de colapso. Las prohibiciones que rodearon muchos de estos trucos se entienden mejor desde esta perspectiva. No se prohibía solo una técnica, se intentaba imponer un modelo de control sobre el calor, centralizar el fuego, regular los espacios, separar animales de personas, estandarizar ventilaciones, limitar estructuras internas y eliminar soluciones autónomas tenía un efecto claro. Hacía a la población más dependiente de normas, infraestructuras y recursos regulados. El frío, en ese contexto, se convertía en una herramienta de orden. Hoy, cuando los científicos redescubren estas soluciones y las validan con modelos térmicos, cámaras infrarrojas y simulaciones computacionales, no están descubriendo nada nuevo en términos físicos. Están redescubriendo una forma de pensar. La transferencia de calor no cambió, la fisiología humana no cambió, lo que cambió fue la narrativa sobre cómo debía resolverse el problema. La ironía es que muchas de las soluciones modernas más celebradas repiten exactamente estos principios con otros nombres. Calefacción por zonas, masa térmica, recuperación de calor, edificios pasivos, microclimas interiores, calefacción personal, almacenamiento térmico intermitente. Todo eso existía ya, integrado en la vida cotidiana medieval, sin necesidad de sensores ni software. Lo que sí cambia es el contexto. En un mundo donde la energía vuelve a ser incierta, donde los apagones no son impensables, donde los costes energéticos fluctúan y donde los eventos extremos se vuelven más frecuentes, estas estrategias dejan de ser curiosidades históricas y se convierten en referencias incómodas. No porque debamos vivir como en la Edad Media, sino porque muchas de sus respuestas estaban diseñadas para condiciones que hoy vuelven a aparecer. Aceptar estas ideas no implica renunciar al confort moderno, sino cuestionar su fragilidad. Una casa que solo es habitable mientras todo funciona no es un refugio, es una máquina dependiente. Una vivienda que puede mantenerse segura durante horas o días sin energía activa ofrece algo que la tecnología por sí sola no puede garantizar: margen de error. Los medievales no tenían opción. Si el diseño fallaba, el cuerpo pagaba el precio. Por eso, el conocimiento que sobrevivió fue el que funcionaba bajo presión real. No el más elegante, no el más cómodo, sino el más fiable.
Cada invierno actuaba como un filtro brutal que eliminaba las malas ideas sin debate teórico. Hoy, ese filtro ya no existe de la misma manera, y por eso podemos permitirnos soluciones frágiles durante largos periodos. El problema aparece cuando las condiciones cambian más rápido que nuestras infraestructuras. En ese momento, el conocimiento olvidado reaparece no como nostalgia, sino como referencia. Los 20 trucos de calefacción medievales no eran geniales porque fueran ingeniosos en abstracto. Eran geniales porque resolvían el problema correcto con los recursos disponibles. Calentaban personas, no edificios. Conservaban energía en lugar de producirla sin control. Distribuían el riesgo térmico en lugar de concentrarlo. Funcionaban incluso cuando nadie los supervisaba. Que muchos de ellos fueran prohibidos dice más sobre las prioridades de las sociedades que los prohibieron que sobre su eficacia. Orden, control, estética y centralización pesaron más que la eficiencia térmica cotidiana. El frío se aceptó como coste colateral, siempre que estuviera bien distribuido. Hoy, la ciencia vuelve a mirar estas soluciones con respeto porque entiende algo que antes se ignoraba. La calefacción más inteligente no es la que calienta más rápido, sino la que falla más lentamente. No es la que depende de un sistema perfecto, sino la que sigue funcionando cuando ese sistema deja de serlo. La lección final no es que debamos recuperar cada uno de estos trucos tal como se usaban hace siglos, sino que debemos recuperar la lógica que los unía. Diseñar para el fallo. Aceptar la variación. Reducir pérdidas antes de aumentar producción. Pensar en el cuerpo humano como parte del sistema térmico, no como un usuario pasivo. Porque el frío no es un enemigo nuevo. Siempre estuvo ahí. Lo que cambia es nuestra relación con él. Durante un tiempo, creímos haberlo derrotado con tecnología. Ahora empezamos a recordar que nunca se trató de derrotarlo, sino de convivir con él sin que nos destruya. Y en ese arte antiguo, refinado durante generaciones sin margen para el error, los medievales todavía tienen algo que enseñarnos.